Bueno, muy bien, vamos a iniciar porque es importante, bueno, ya son las 12:06, las 7:06, perdón, allí en Colombia y en la hora local de la mayoría de ustedes, así que ya hace 5 minutos más que suficiente. Bueno, se siguen conectando. Les voy a enviar el cronograma del curso y ya vamos aquí a empezar a compartir. Bueno, muy bien, bienvenidos todos a este nivel 1. Aquí la idea es que empecemos desde cero en este nivel. eh, y bueno, lo principal lo que quiero que tratemos hoy no nos vamos a demorar las 2 horas. La clase de hoy no está incluida dentro del curso porque es una clase de introducción para que nos conozcamos y es una clase en la que les explico la metodología de trabajo, cómo vamos digamos que a operar durante estas 16 eh, horas en total, que serían 8 clases para todo el mes. Y bueno, cuáles son los objetivos inicialmente, que es digamos que lo más importante, porque lo más importante es que sepamos para dónde vamos. Así que bienvenida, Elena. Faltan todavía muchos por conectarse. Las clases, lo primero que les quiero decir es que las clases siempre quedan grabadas. Entonces, por eso muchas personas pagan el curso, no se conectan, sino que ven la grabación de las clases. Y bueno, yo respeto mucho digamos que esa es una alternativa que nosotros les damos. Yo respeto mucho esa metodología de algunos para aprender, pero pues sí les quiero decir que es muy importante conectarse a las clases porque es el espacio, digamos que en el que se despejan dudas y es el espacio en el que ustedes pueden aprovechar al máximo, pues por lo menos la sincronía, ¿cierto? Todos conectados al mismo tiempo. Así que vamos a iniciar compartiendo material de clase. Cada una de las clases va a tener una presentación como esta que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? En donde lo que nosotros buscamos es trabajar las 4 habilidades en cada clase. ¿Listo? En cada clase lo que buscamos es que se trabajen las 4 habilidades. Recuerden que las 4 habilidades entonces son lectura, escritura, eh, co- producción oral o speaking, como se llama en inglés, y escucha, que sería el listening. ¿Listo? Entonces, durante cada clase vamos a trabajar las 4 habilidades. Y al final de cada clase vamos a trabajar un tema gramatical correspondiente, en este caso, al nivel A1, que es el nivel principiante. Es el primer nivel según el marco común de referencia europea. Entonces, si bajo hasta el final, van a poder ver que aquí tenemos el tema de gramática, que es el verbo to be. Bueno, bajé mucho porque me fui hasta los ejercicios. Mírenlo aquí tenemos, ¿cierto? Un poco de lo que es el verbo to be. Y más adelante vamos a encontrar la explicación, ¿cierto? Estoy pasando rápido. Aquí está la explicación en video, pero además también tenemos la explicación aquí en uno de estos enlaces en hablada, ¿cierto? Yo les explico y ya si necesitan más, si necesitan profundizar sobre el tema, pues queda también el recurso audiovisual. Siempre la gramática se deja para el final. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la gramática es importante, pero además también somos conscientes de que la gramática no lo es todo y no es lo más importante. De hecho, para hablar es lo menos importante. Si ustedes están estudiando inglés porque necesitan presentar el curso, el examen de graduación de la universidad, o porque necesitan presentar un examen de acceso a la universidad, si viven en un país de habla inglesa, digamos que la gramática termina siendo más importante de lo que debería ser, lastimosamente. Pero si están estudiando solo porque necesitan aprender a comunicarse en inglés, la gramática termina pasando a segundo plano. Por eso se deja para el final. Entonces, si nosotros vemos aquí la estructura, podemos observar que aquí tenemos siempre 3 objetivos, 2 o 3 objetivos. Por ejemplo, en la primera clase, permítanme un segundo. En la primera clase lo que tenemos es el verbo to be,
pronombres de sujeto, perdón, y cómo introducirnos, cómo hacer una introducción personal, es decir, cómo presentarnos en inglés. Entonces, todo el componente comunicativo y de vocabulario y demás va a ser alrededor de cómo presentarnos, ¿cierto? Y el componente gramatical va a ser este en la primera clase. Esta diapositiva, por ejemplo, tiene 61 diapositivas. Todas no las vemos durante la clase, pero recuerden que siempre les he dicho, o siempre he dicho pues en mis perfiles, yo sé que es nuestra primera clase, pero siempre les he sido muy enfático en que son 4 horas de clase por semana, en este caso los lunes y los miércoles, 2 y 2, y queda material de estudio aproximadamente para otras 6 horas de estudio independiente, que es donde ustedes se sientan y practican y ven todo lo que vimos en clase. Y pues todo ese material queda recopilado dentro de las diapositivas. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer simplemente o puede levantar la mano. Listo, muy bien. Veo que voy a asumir. Ana, Ana, bienvenida. Siempre se asume el silencio como si estuvieran de acuerdo. Noten que siempre al principio de la clase vamos a encontrar una diapositiva que dice warm up. Warm up quiere decir calentamiento. Y así como cuando vamos a jugar, a practicar algún deporte, tenemos que hacer un calentamiento. Cuando vamos a aprender, en este caso, algo como un idioma, también hacemos un calentamiento. El warm-up, ¿qué es normalmente? Alguna actividad que nos pone a pensar en inglés, ¿cierto? Nos cambia un poquito el chip, perdón, y nos pone a pensar en inglés. Yo normalmente este warm-up lo hago enviando antes, al inicio de la clase, así como lo hice hoy, envío un enlace, pero no es un enlace de reunión, sino un enlace para ver un video en inglés. Y ese video normalmente va a tratar temas cotidianos, ¿cierto? Por ejemplo, la última clase que tuve el jueves pasado fue un video sobre unos tips para entablar una conversación con una persona desconocida, ¿cierto? Entonces, la idea es, y de ese video se envía también un PDF en el que encontramos una comprensión de lectura. Les voy a mostrar uno de ejemplo. Encontramos una comprensión de lectura que se deriva del video y unas preguntas. Aquí se los voy a mostrar. Permítanme un momento, que si lo ven es mucho mejor. Entonces, miren, este es el PDF, ¿cierto? El PDF se deriva de un video en el que siempre van a encontrar el enlace al final, ¿cierto? Este es un video que se demora, no recuerdo si son 7 o 10 minutos. ¿Listo? Entonces, este video, ustedes lo ven y de ahí se deriva esta comprensión de lectura. Obviamente, este fue uno para un nivel 3, entonces no se me angustien, por favor, que este no sería para ustedes. Entonces, aquí tenemos una comprensión de lectura de 2 párrafos. Estos dos párrafos más el video nos llevan a unas preguntas de selección múltiple. 5 preguntas por lo general. En el warm-up se les pide que vean el video y respondan las 5 preguntas. Solamente eso se les pide, porque obviamente es una actividad de calentamiento que normalmente no demora más de 15 minutos. ¿Listo? En la medida que vamos avanzando, ya los estudiantes de nivel 3, por ejemplo, lo hacen durante la primera media hora de clase, pero porque ya es un nivel más avanzado. En el caso de ustedes, con los primeros 15 minutos va a ser suficiente. Entonces ya después, pasados los 15 minutos, yo les envío el enlace de la clase para que se conecten y ya empezamos a hablar sobre el video y sobre las preguntas. ¿Listo? Esto, como les digo, es la actividad de calentamiento y tiene 2 objetivos. El primero es los que estamos a tiempo, los que estamos listos a las 7 en punto, porque las condiciones se dan, pues empezamos con esto.
Y el segundo es que aquellas personas que no alcanzan a llegar a las 7 puntos, miren, son las 7:15 y todavía están entrando personas, pues que tengan esos 10 o 15 minutos, digamos que de ventana, para no atrasarse en los contenidos. Y la recomendación, sí, el enlace del video les queda y la actividad también les va a quedar en PDF. La recomendación es que hagan la actividad en el momento que les quede posible, porque pues los resultados se dan en la medida que seamos muy disciplinados con el material y con todo. Si ustedes ven, después de las preguntas en selección múltiple, tenemos un vocabulario. En este caso dice B2 porque les digo que es un grupo más avanzado. Tenemos un vocabulario en el que se deriva del video y de la lectura. ¿Listo? 10 palabras que se derivan de ahí. Estas, por ejemplo, 10 palabras, a pesar de ser para un grupo muy avanzado, digamos que algunas de ellas pueden automáticamente entenderse en español, ¿cierto? Como anécdota, por ejemplo, anecdote, superficial, superficial, initiate para iniciar, practical para práctico, enthusiasm para entusiasmo, ¿cierto? Son palabras, estas recuerden que son palabras que se conocen como cognados, que son palabras que en dos idiomas se parecen, ¿cierto? Hospital, por ejemplo, es casi igual en casi todos los idiomas, por lo menos idiomas que tienen nuestra grafía. Luego de leer las palabras, perdón, con su respectiva definición, engage, to participate or become involved in, ¿cierto? Luego de leer esto, tenemos unos ejercicios de fill in the gaps o fill in the blanks, ¿cierto? Cada una de estas palabras la vamos a ubicar en la oración que corresponda. Como les digo, esto es actividad extra. Esto no lo hacemos en el warm-up, pero sí les queda a ustedes para que lo hagan en el tiempo libre. Luego tenemos una actividad de escritura libre en la que se busca que se escriba un ensayo pequeño, ¿cierto? Un ensayo reflexivo en este caso, acerca de cómo las conversaciones han formado sus relaciones personales. ¿Listo? Y todo esto es el tema de discusión es the impact of conversations on personal and professional relationships. El impacto de las conversaciones en relaciones personales y profesionales. Como pueden ver, miren que todo se deriva del mismo video. ¿Listo? Luego tenemos unas preguntas de debate para motivar un poco el speaking. Y por último tenemos una explicación de un tema gramatical, que en este caso es el presente simple, en el que se explica el presente simple y se colocan 4 ejemplos del video en donde la oradora del video los utilizó, ¿cierto? Y ya la referencia al video. Como les digo, ese es un ejemplo de un warm-up. No es un warm-up que ustedes harían, no es para el nivel de ustedes. Sin embargo, se los voy a compartir por WhatsApp porque no faltan los curiosos que lo quieren intentar hacer. Así que ahí se los comparto. Ahí ya les debe estar llegando y pueden trabajarlo. La verdad es que si bien es un nivel avanzado, pues tampoco es que sea imposible de desarrollar. Luego del warm-up ya empezamos a trabajar. Por ejemplo, miren que en la primera clase, esta será la clase del miércoles, en la primera clase vamos a trabajar el abecedario porque estamos empezando desde cero. Y luego vamos a trabajar una comprensión de lectura como la que tenemos aquí. Ya les voy a explicar cómo es la dinámica de las comprensiones de lecturas. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Pueden levantar la mano, pueden simplemente activar el micrófono y hacer la pregunta. Estefanía, muchas Todo, gracias, muy bien. todo ¿Quién la muy bien. pueden hacer? John, buenas noches. Hola, buenas noches, todo muy bien, gracias. Perfecto, Joana, muchas gracias. ¿John iba a preguntar algo o no? ¿O es mi impresión? No, no, señor, diciendo que todo muy bien. Ok, perfecto. Para los que han llegado hace poco, la grabación de la clase va a estar disponible desde que empecé. Para los que no alcanzaron, les estaba diciendo que hoy no nos vamos a demorar mucho porque es una clase introductoria, es una clase que no está incluida dentro de las 8 clases que incluye el curso.
y simplemente les estoy explicando cómo es la metodología de trabajo y de estudio para que sepamos cómo vamos a trabajar durante el próximo mes. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de escritura. Recuerden que al principio les dije que procuramos por trabajar las 4 habilidades en cada clase, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo, perdón, de listening. Lo que hacemos es escuchar un audio. Aquí lo tendríamos. So, Meg, what do you like to do in your free time? Actually, I love cooking. Como pueden ver, es simplemente una conversación entre Meg y Thor, ¿cierto? Si estoy compartiendo la pantalla, ¿qué decir? Entre Meg y Thor, en la que vamos a hablar de gustos y disgustos. Por eso se llama Love It or Hate It. Recuerden que Love It es ámalo y Hate It es ódialo, ¿cierto? Entonces hablamos, Meg and Thor talk about what they like and they don't. What they like to do in their free time y también de lo que no les gusta hacer en su tiempo libre, ¿cierto? Cada que hacemos listening, vamos a emplear una técnica que se conoce en el mundo de la interpretación como la técnica shadowing, que es como hacer sombra. Shadowing es una técnica que utilizan mucho los intérpretes y también lo utilizamos las personas que aprendemos idiomas y consiste en, mientras yo estoy escuchando, So, Meg, what do you like to voy leyendo lo que escucho. do in your free time? Actually, I love cooking. I like to try new dishes and I love baking as well. Oh, nice. Entonces, esta técnica es muy buena porque primero nos ayuda para concentrarnos y actuar como escuchos activas, ¿cierto? Como active listening y no pasivos, porque cuando lo hacemos como activos, pues las posibilidades de comprender y de absorber son mayores. Y segundo, para ir haciendo la conexión de cómo se pronuncia eso que estoy viendo en pantalla. Por ejemplo, una persona que esté en inglés 0, yo no creo, nadie que hable español está en inglés 0, solamente por hablar español, eso ya nos da un porcentaje de inglés, pero bueno, una persona que esté en nivel 0, seguramente esta palabra la leería como backing, ¿cierto? Y cuando la escucha se va a dar cuenta que no es backing, sino baking. La posibilidad de que a esa persona no se le olvide es menor porque lo está viendo y al tiempo lo está escuchando. Por ejemplo, vamos a escuchar cómo se dice esta y cómo se dicen estas dos. O sea, esta frase vamos a escuchar cómo se diría. That's interesting because I hate cooking. Because I hate cooking. Observen que esta E suena como una I, because I, y odio se dice hate. La E no suena, la H suena como J, la A como A, y cooking la W suena como U. Entonces, esas cosas las vamos a ir viendo con la técnica shadowing. ¿Listo? Luego de que escuchamos, miramos a ver si algún voluntario nos quiere hablar acerca de lo que conversan Meg y Todd. Observen que en letra azul vamos a encontrar las palabras del vocabulario, ¿cierto? Especially, I'm with you, either, don't mind, takes forever, kind of the opposite, etcétera. Luego pasamos al quiz. Siempre hacemos el quiz primero, que son unas preguntas de comprensión. ¿A quién le gusta la limpieza? Entonces me dicen si a él, a ella o a los dos. Y ya luego al final miramos la corrección. Siempre hacemos primero el quiz porque es importante inmediatamente después de escuchar la conversación, porque si nos ponemos a trabajar en el vocabulario, pues cuando lleguemos al quiz ya se nos va a olvidar de qué hablaron. Y eso va a pasar no necesariamente porque no hayamos entendido siendo en inglés, sino pues porque no vamos a retener la conversación tanto rato. En español nos pasaría lo mismo, ¿cierto? Una cosa es que tengamos vacíos de inglés y otra cosa es que tengamos la habilidad de retener la información a largo plazo. Entonces hacemos primero el quiz y luego volvemos al vocabulario. Miren, aquí en el vocabulario tenemos especially, entonces nos explica lo que es especially y nos da un ejemplo aquí del audio y nos da otros 2 ejemplos aquí.
¿Listo? Entonces, especially, por ejemplo, es especialmente, ¿cierto? Todo lo que termina en ly, por lo general, en español termina en mente. Rápidamente sería quickly, ¿cierto? Lentamente sería slowly. Entonces, por lo general, lo que termina en ly es nuestro sufijo mente. Entonces, aquí tenemos que es un adverbio que muestra un sentimiento más fuerte sobre algo comparado con otra cosa. Por ejemplo, I love sports, especially basketball. Me gustan los deportes, amo los deportes, especialmente el baloncesto. ¿Qué estoy diciendo? Que de todos los deportes, el que más me gusta es el baloncesto. Pero me gustan los deportes, es decir, no me gusta solo el baloncesto, me gustan otros también. Entonces, bueno, eso en cuanto a la listening comprehension, observen, y ya al final vamos a hacer un quiz relacionado con el vocabulario, en el que tenemos que ubicar cada una de las palabras en los espacios. ¿Listo? Según la oración y según el contexto. ¿Listo? Con estas actividades, con estos ejercicios, es muy importante lo que les voy a decir y es cuando ustedes, cuando estemos haciendo el ejercicio, cada uno va a estar desarrollándolo en su cuaderno, en Word, en lo que sea que trabaje, ¿cierto? En el celular. A mí realmente no me interesa en qué lo desarrolle, pero me interesa que lo desarrolle. Y normalmente se le pide a una persona voluntaria que responda a las preguntas, luego el sistema nos muestra si están correctas, pero la idea es que cuando esa persona la responde y el sistema nos muestra si están correctas, ustedes se autoevalúen, todos, todas, y revisen cómo les fue. Esa es la idea, ¿listo? Porque, y lastimosamente, pues a mí desde acá no me queda fácil hacer eso, ¿cierto? No me queda fácil revisárselo a todos, pero sí lo que hago es mostrar las respuestas para que todos puedan ver cómo les fue. Luego volvemos a la presentación. Estas diapositivas son la transcripción, porque la presentación está diseñada para que ustedes no se tengan que salir del PowerPoint para verlo todo, ¿cierto? Entonces aquí está la transcripción del audio, está el vocabulario y están las preguntas, ¿cierto? Y ya luego pasamos aquí a lo que nos gusta y no nos gusta, ¿cierto? Aquí vamos a hablar, entonces miren, por ejemplo, cuáles son tus hobbies, cómo han cambiado tus hobbies con el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, yo antes, cuando vivía en Colombia, me gustaba mucho montar a bicicleta, ese era uno de mis hobbies, aquí por las estaciones, además en Irlanda, donde es más frío que calor todo el año, inclusive estando en verano, pues la bicicleta ya no es un hobby porque ya no monto en bicicleta. Entonces, ese podría ser uno de los que ha cambiado. ¿Y cuáles son sus hobbies populares en su país, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, estos son 3 preguntas para que tratemos de hablar un poquito, ¿cierto? Entonces, miren que ya llevamos listening y speaking en la misma clase. ¿Listo? Luego pasamos aquí a presentación personal, donde ustedes van a escribir una presentación personal según una guía que yo les doy. Entonces, ya aquí vamos a trabajar la escritura, writing, ¿cierto? Aquí tenemos ejercicios de práctica, yo les envío el enlace, ustedes los desarrollan en su equipo y luego socializamos las respuestas. ¿Listo? Aquí tenemos un ejercicio de pronunciación, este de aquí. ¿Listo? Aquí tenemos más pronunciación. Y luego aquí tenemos un poquito de lectura, comprensión de lectura. ¿Cierto? Aquí tenemos el texto y luego las preguntas. ¿Listo? Y así por el estilo es, cada clase vamos a trabajar de esa manera. En cada clase lo que hacemos es desarrollar las presentaciones. Nos queda mucho material para trabajar en la casa, como material extra clase, material de autoestudio. Y bueno, el objetivo ya para ir terminando, miren que al final tenemos ya la gramática, como les había dicho. Les explico la gramática y hacemos unos ejercicios de práctica, ¿listo? Entonces miren que cuando llegamos a la gramática, antes de saltarme, que me iba a saltar un pedazo importante, cuando llegamos a la gramática ya hemos practicado las 4 habilidades, ¿cierto? 4 habilidades y cerramos con la gramática. ¿Por qué cerramos con la gramática? Porque
cuando llegamos aquí, lastimosamente ya nuestro span de atención no está en donde empezó. Entonces, permítanme que alguien está tocando la puerta. Muy bien, Paul. Nuestro span de atención no está donde empezó, entonces yo necesito el span de atención full al principio para que ustedes absorban palabras y absorban pronunciación y absorban todo lo que nos va a servir para hablar. Y ya la presentación les queda, el material les queda, el recurso les queda para que ustedes puedan estudiar, repasar, etcétera. Cada quien tendrá su estilo de aprendizaje y sobre todo sus hábitos de estudio. Aquí lo más importante de todo esto es, ustedes van a ver que las clases son estructuradas, porque el objetivo mío, el objetivo que yo tengo con cada uno de los cursos es lograr que el estudiante desarrolle una rutina de aprendizaje. Esto es muy importante y yo creo que a ustedes les ha pasado. Yo creo que me atrevo a decir que como todos somos adultos, ninguno está estudiando inglés por primera vez, ¿cierto? Todos han probado diferentes cursos, todos estudiaron inglés en el colegio, si son profesionales estudiaron inglés en la universidad y a todos nos ha pasado que estudiamos inglés y cualquier idioma y cuando se llega a la hora de hablar, pues resulta que no nos sentimos cómodos. Y la respuesta es muy sencilla. Yo siempre les hago la comparación con el español, por eso trato de enseñar inglés desde el español. Y es que el español que ustedes saben hoy, lo saben gracias a que llevan toda la vida hablando español. Desde que se levantan hasta que se acuestan. De domingo a domingo, sin descansar un solo día. Entonces, no podemos pretender que vayamos a aprender otro idioma sin hacer lo mismo. ¿Listo? Si ya aprendimos un idioma que es el nativo y lo aprendimos de esa manera, ¿qué nos hace pensar que vamos a aprender otro idioma de otra manera? No va a funcionar, ¿cierto? Entonces, ¿todo esto para qué? Para decirles que ningún curso es milagroso. Nosotros en nuestra academia y en cualquier academia lo que les van a dar son los insumos. Pero la realidad es que tenemos que estar en contacto con el idioma todos los días, de domingo a domingo. Ahora, yo no les estoy diciendo, estudien todos los días, tampoco les estoy diciendo, contraten a un profesor particular todos los días, no, pero sí les estoy diciendo, estén en contacto con el idioma todos los días. Por eso son tan famosos los programas de inmersión y por eso los programas de inmersión terminan siendo muy efectivos. Pero ojo, la gente que viene a estudiar inglés aquí a Irlanda, por ejemplo, no aprende inglés en la academia en donde estudia, que vienen y estudian 2 o 3 horas de lunes a jueves o de lunes a viernes en algunos sitios. No, ellos aprenden inglés es afuera, en el cine, en el trabajo, porque aquí en Irlanda los estudiantes pueden trabajar medio tiempo con la visa de estudiante y así por el estilo. O sea, ellos aprenden inglés es haciendo inmersión. Hacer inmersión no es la academia de inglés. Hacer inmersión es vivir en el idioma objeto, que en este caso es el inglés. Entonces, la recomendación mía y el objetivo es que ustedes puedan desarrollar una rutina de aprendizaje de por lo menos 2 horas diarias en las que durante esas 2 horas se expongan al idioma, creen una relación con el idioma, creen una interacción con el idioma. ¿Listo? Porque ahora sí, hablando un poco de estadística, en Cambridge nos dice que para que una persona tenga un nivel de inglés fluido, se estima que debe estar en contacto con el idioma entre 1.500 y 2.000 horas. Entonces, cuando a mí me preguntan, profesor, ¿usted en cuánto tiempo me enseña inglés? Yo siempre digo, no puedo decir en cuánto tiempo porque yo no sé de cuántas horas dispone usted. Voy a poner 2 ejemplos según la lista, ¿cierto? Tenemos en el primer puesto, en mi lista aquí en el chat, tengo a Ana Rubicón y en el segundo a Estefanía. Si Ana es una persona que está en exposición con el idioma 8 horas diarias y Estefanía está en contacto con el idioma solo las 4 horas de la clase, sí, Ana Rubicón me aparece aquí, Ana. Sí, entonces, si Estefanía solamente está en contacto las 4 horas de clase y Ana está 8 horas diarias, pues tenemos que Estefanía va a tener contacto con el idioma 4 horas por semana y Ana va a tener 56. Entonces,
Ana Rubiano, perdón. Perfecto, Ana. Seguramente tienes el correo configurado y aparece Rubicon, pero no importa. Dejémoslo en Ana entonces por el momento. Entonces, Ana tendría un contacto con el idioma de 56 horas semanales, mientras que Estefanía solo 4 a la semana. Entonces, pues ahí obviamente, digamos que no se necesita mucho para concluir quién podría aprender más rápido que quién, ¿cierto? Entonces, por eso, las metas con un idioma, en este caso Cambridge, en el caso de español el Instituto Cervantes, y cada idioma tendrá su academia, se miden en horas, en horas. Entonces yo por eso les recomiendo, si ustedes desarrollan una rutina de aprendizaje en el que todos los días estén en contacto con cada una de las habilidades, como mínimo 2 horas en total por día, con seguridad en 6 meses ustedes van a poder alcanzar un nivel de fluidez para defenderse en actividades cotidianas. ¿Cierto? Entiéndase por actividades cotidianas, poder ir a un restaurante y pedir comida sin problema y poder desempeñar, trabajos no calificados sin ninguna dificultad. Por trabajos no calificados se entiende aquellos trabajos en el que el requisito es simplemente un inglés operativo. ¿Listo? Como trabajar, por ejemplo, en un McDonald's o trabajar en una fábrica que es tan común en estos países, etcétera. ¿Por qué se hace la salvedad de trabajo calificado y no calificado? Pues porque los calificados requieren título profesional y para eso obviamente se requiere un nivel de inglés muy superior. Entonces, esa digamos que era la presentación que quería hacer. Ya les voy a enviar por aquí mismo, por el WhatsApp, les estoy enviando el cronograma del nivel 1. ¿Listo? Tenemos que la primera clase iniciaría el día 29, que es el próximo miércoles, ¿cierto? 7 de la noche, siempre hora como referencia a Colombia, porque es una hora que todo el año es la misma. Entonces, por eso tomamos esta como referencia y porque tenemos varios estudiantes de Colombia. Y terminaríamos el 27 de diciembre, pero esa fecha está sujeta a cómo vaya el curso, ¿cierto? Porque entiendo que es un día que está cayendo entre Navidad y Año Nuevo. Podríamos revisar ese día si hacemos clase remota, es decir, se hace un examen, podría ser ese día, podríamos hacer un quiz final para mirar en qué nivel quedamos, o si hacemos la clase el 27 o si movemos la clase para enero cuando hayan pasado las fiestas, también para cuando iniciaría el nivel 2. ¿Listo? Podría ser, aquí mirando el calendario, podría ser perfectamente no sé, 10 de enero, que sería después del Puente de Reyes, para los que viven en países de habla hispana. Así que bueno, ese es el cronograma, se los acabo de enviar, lo tienen en WhatsApp. Ahora me pregunto si alguien tiene alguna inquietud. John. Profe, una pregunta. Su merced dice que al terminar el curso nos hace un parcial, una evaluación, donde usted de una vez nos califica a ver si pasamos al segundo nivel, donde ya queda como un nivel 1 aprobado, y sí podría uno iniciar de una vez al nivel 2 y queda uno con las bases suficientes para el nivel 2. El material, les estoy enviando también la presentación del miércoles. El material, esa pregunta está muy buena. El material está diseñado para que queden con las bases y con todo suficiente, John. Digamos que yo normalmente las evaluaciones que hago son evaluaciones, digamos que en estos cursos las evaluaciones que hago son evaluaciones con el objeto de que vayamos midiendo nuestro progreso, más que con el objetivo de calificar o descalificar a alguien, ¿cierto? Porque entiendo que todos, digamos que viven su propio ritmo y todos están trabajando y están estudiando, bueno, y tienen sus vidas, entonces no quisiera como ponerle esa presión al curso de vas a pasar o vas a perder.
pero sí se hacen evaluaciones y actividades para que cada quien vaya midiendo su progreso y pues obviamente según cómo vaya subiendo el grado de dificultad de las clases, nos iremos dando cuenta si se está poniendo muy avanzado para nuestro nivel o si vamos con el nivel y con el flujo de la clase, con el ritmo de la clase. ¿Listo? Listo, señor, gracias. Perfecto. Al final, finalizando, cuando pasemos ya a nivel 2, el que quiera certificado de nivel 1 me lo puede solicitar y yo se lo puedo hacer. Normalmente, digamos que al principio, cuando empezamos con los cursos, hacíamos certificado para todos, pero después, a ver, hay muchas personas que no buscan el significado, entonces, por eso ahorita solamente se le da el certificado a quien lo solicita. Profesor, quisiera preguntarle cuántos niveles en total tiene el programa. Mira, el programa ha tenido una evolución desde que nació hasta hoy. Inicialmente eran 16 niveles, pero se hacía muy largo, eran 16 meses. Entonces, ahorita lo que tenemos son 3 niveles así intensivos, con mucho material. Y a partir del tercer nivel, que sería el cuarto mes, pasamos a unos clubes de conversación. En esencia serían lo mismo, pero el énfasis sería más en conversación que en cualquier otra cosa. Entonces se supone que después del tercer nivel, del tercer mes, ustedes ya están listos para empezar a utilizar ese inglés que han aprendido. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta, los niveles, digamos que de contenidos, son 3 niveles y ya a partir del cuarto mes ingresamos en unos niveles de conversación y esos cada mes se abre nivel de conversación. Entonces, ustedes pueden ingresar a esos niveles hasta que ustedes ya sientan que no necesitan más el curso. ¿Listo? Pueden hacerlo. Es decir, ese nunca para. Entonces, a ver, no se repiten las clases, pero no van conectados. O sea, un mes de conversación no se conecta con el siguiente. Entonces, ustedes podrían, por ejemplo, suspender y volver un mes entrante, etcétera. Helen. Buenas noches. Mi inquietud sería, como conversaba acerca de si hay alguien que tuviese un nivel superior al nivel que está, por ejemplo, puede ser que esté aquí en este nivel de iniciación y a medida que desarrollo el programa, notamos que yo tengo un nivel más alto. ¿Me recomendaría seguir aquí o pasar al segundo nivel? Esa pregunta es para ti, te la respondes tú misma. ¿Cómo te sientas? Ok. ¿Cómo te sientes? A ver, nos pasa mucho, por ejemplo, yo creo, no sé, ya le doy la palabra a Ana. Muchos de ustedes presentaron el examen de diagnóstico, ¿cierto? Y a muchos les salía el resultado les salía alto y me decían que tenían, o bueno, le decían a Dina en este caso, que querían iniciar desde el nivel 0, nivel 1. Entonces, es como ustedes se vayan sintiendo. Como el curso tiene un enfoque conversacional, digamos que se determina nivel 1, nivel 2 o nivel 3 según la cantidad de español que yo uso en clase y según la complejidad de los temas gramaticales. Pero lo que es listening y lo que es reading no va a ser nivel 0, porque va a ser contenido auténtico, porque cuando nos vamos, a ver, yo por ejemplo que vivo en Irlanda, les pongo un ejemplo. Si yo le digo a Helen, necesito que vayas a la esquina y me compres una pizza. Y necesito que a la pizza le pongas queso adicional, que digas que no lleve cebolla, pero además que le pongan tocineta y le pongan piña. Y aquí se usan las papas de la francesa con sal y vinagre. Entonces necesito que me pidas unas papas con sal y vinagre. Tú vas a llegar allá y allá no te van a preguntar qué nivel tienes, ¿cierto? Allá te va a tocar hacer el pedido como te salga con tal de que lo hagas. Entonces es eso, o sea, esa es la diferencia entre el inglés de las academias y el inglés auténtico. El inglés auténtico es el inglés que pasa lo mismo con español. Una cosa es el español que se ve en los cursos del Instituto Cervantes, por ejemplo, para los que estudian L, que es español como lengua extranjera, y otra cosa es el español real que enfrentamos en las calles. Entonces, digamos que por eso los niveles se determinan, o sea, el número del nivel, lo único que corresponde a eso es realmente la gramática y la cantidad de español que yo uso en clase. ¿Listo? Ana.
Tenías la mano levantada, Ana, ya se me... Rubiano. Que creo que se salió SIG, no entiendo muy bien cómo leer el nombre, SIG FT. Sí, es Brian. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Sid. Es como tengo configurado el Gmail. Mi nombre es Brian, en realidad. Ok, Brian. Sí. Tenía una pregunta, si quedaban las clases guardadas, porque yo ahorita acabo de salir del trabajo, me uní a las 6:15, creo, aproximadamente, y no sé si hablaron alguna cosa importante que sea del interés mío. Sí, mañana les envío el enlace de la clase. Sí quedan grabadas, todas las clases quedan grabadas precisamente para que hay como 30 personas inscritas y solamente hay 20 en clase, así que faltan 10 y esas personas ven la clase grabada, no te preocupes. Las clases se graban por dos razones. Primero, para que cuando falten pues no se atrasen, y segundo, para que también es muy bueno que vean el progreso. Muchas personas lo que hacen es que ven, los que hacen, por ejemplo, los 3 niveles, tenemos personas que han hecho 4, 5, 6 niveles, ven la clase 1 y después ven la clase 30 y logran ver sus avances. Entonces, digamos que eso es muy importante también. Así que sí, Brian, se graban las clases. Ok, solo eso era, gracias. Perfecto. Ana Rubiano, ¿tenías pregunta ahorita? Hola, profe. Sí, mira, es que en cuanto a lo que dijiste de las clases avanzadas que hay conversación, yo tengo una pregunta. Bueno, a mí personalmente se me dificulta un poco la gramática. ¿Tú tienes algún tip durante el curso que nos des para aprender a escribirlo? Porque pues es importante también aprender a escribirlo. Esa era mi pregunta. Perfecto, Ana, muy bien. Mira, el tema de la escritura y el habla, digamos que aquí aprovecho para explicarles un poco acerca de lo que es la lingüística. Entonces, cualquier idioma se divide en dos, con input y output. Input es todo lo que recibo y output es todo lo que produzco, ¿cierto? Entonces, el input en este caso sería la lectura y el listening, reading y listening. Y el output sería el habla y la escritura. Entonces, para responder a tu pregunta, el mejor tip para aprender a escribirlo es leer mucho. Y el mejor tip para aprender a hablarlo es escuchar mucho. De acuerdo, profe, gracias. Entonces, entre más leo, mejor voy a escribir. Te pasa igual con el español. Y entre más escuchas, mejor vas a hablar. Te pasó también con el español cuando lo aprendiste. La gramática, normalmente les decía, al final de la clase siempre trabajamos un tema de gramática. La sugerencia mía siempre es, la gramática no se memoriza, ¿cierto? Pero la sugerencia es, ahora que ustedes ya conocen cómo es el verbo to be, lo que los invito es, cada que escuchen inglés, cada que lean inglés, traten de identificar el verbo to be en lo que consuman. Entonces, si ustedes terminan la clase y se van a escuchar una canción o se van a ver una serie de Netflix o van a consumir en inglés vía lo que lo quieran consumir, traten de identificar el verbo to be para que lo vean aplicado. Y de esa manera, con seguridad, van a poder, digamos que desglosar mucho la gramática. Lo más clave de la gramática son los 12 tiempos gramaticales. Eso digamos que es lo más importante, los 12 tiempos. Ya lo demás, que son los condicionales o la voz pasiva, la voz activa, el reported speech y demás temas, digamos que esos son importantes, pero las bases son los 12 tiempos gramaticales. ¿Listo, Ana? Gracias, profe, muchas gracias. Ok, me queda claro. Perfecto, entonces yo te recomendaría, si quieres aprenderlo a escribir, te recomendaría incorporar una rutina de lectura diaria. Por ejemplo, no sé, léete 5 páginas todos los días. Oh my God. 5 páginas todos los días no te va a demorar más de 10 minutos. En promedio, una página tiene 300 palabras, o sea que 5 páginas son 1500 palabras por día, y si lo multiplicas por 30 días son 45,000 palabras.
Y de esas 45.000 palabras, digamos que vamos a ser negativos y te aprendas el 1%. Quiere decir que mensualmente estarías incorporando 450 palabras en tu vocabulario, con un esfuerzo de solo 5 páginas diarias, que 5 páginas, como te digo, no, o sea, son 10 minutos. Ok, Entonces, digamos que así, poquito a poquito, y ahí de grano en grano, como dice el cuento, se llena la taza. ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, y durante cada clase, pues como les voy a compartir los recursos, digamos que ustedes van a ir adquiriendo, van a ir recopilando una base de datos de enlaces y de recursos para estudiar y para aprender inglés. Por ejemplo, en el archivo que les acabo de enviar, no se los he enviado. Permítanme un segundo, me cambié. Sí, se los envié, estaba en otro grupo. En el archivo que les acabo de enviar, que es el que vieron en pantalla hasta ahorita, que es la clase del miércoles, ustedes van a encontrar un enlace a esta página, ¿cierto? Porque es el listening que vamos a trabajar. Si ustedes son curiosos y le dan clic aquí en el logo donde dice ELO, lo lleva a la página principal, observen. Si ustedes van aquí donde dice niveles, van a poder mirar desde nivel 1 en adelante. Si van aquí, por ejemplo, Low Beginner, nivel 1, aquí ustedes van a ver, miren, verbo to be, likes and dislikes, basic verbs, colors, adjectives, days of the week, por ejemplo, días de la semana. Y miren que es un audio en el que se trabajan los días de la semana. So Meg, are you busy? Do you have a busy week? Yes. Muy bien, escuchan el audio, aquí tenemos gramática, explicación de gramática y luego tenemos un quiz. Entonces, observen que en esta página hay muchísimos quizzes, también hay muchas lecciones de video, miren. Todo esto son lecciones, entonces, esta es solo una página y calculen cuántos ejercicios hay en esta. Y así por el estilo, durante el curso, ustedes van a ir viendo que todos los días hacemos ejercicios en clase, pero esas páginas no tienen solo el ejercicio que estamos haciendo, sino que tienen una recopilación increíble de ejercicios. Entonces, la invitación es esa, que siempre vayamos más allá y siempre recordando, el español que ustedes saben, lo saben gracias a que llevan toda la vida hablando. Entonces, ¿a dónde quieren llegar con el inglés? Si quieren llegar muy arriba o si quieren llegar solo aquí, pues entonces ahí van a determinar qué tanto tiempo le tienen que dedicar. Recuerden que hay dos formas de utilizar el idioma, el inglés y cualquiera. Es el inglés o el idioma como segunda lengua o el inglés o el idioma como lengua extranjera. Los que lo utilizamos como segunda lengua somos los que vivimos en ese idioma. En mi casa se habla español y cuando salgo de mi casa hablo inglés. De puertas para afuera solo hablo inglés, de puertas para adentro hablo los dos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí a donde yo vaya todo se tiene que hacer en inglés porque es el idioma oficial del país. Eso es inglés como segunda lengua. Y el inglés como lengua extranjera lo aprenden aquellos que lo necesitan para ir viven en Colombia, por ejemplo, y van a Estados Unidos a hacer negocios o van a Estados Unidos a pasear, se están 8, 15 días, 3 días, 4 días y regresan a Colombia. Eso es inglés como segunda lengua. ¿Listo? Y pues obviamente digamos que los contenidos que se deben abordar según cuál sea el caso son totalmente diferentes. Entonces solamente ustedes, cada uno de ustedes sabe cuál es su objetivo con el idioma. Y según ese objetivo, pues entonces vamos a trabajar en trazar unas metas y unas expectativas de estudio para llegar a alcanzar el objetivo. ¿Listo? Esto era lo que yo les quería decir hoy, darles, mejor dicho, una introducción de cómo se trabaja, de qué se incluye, de cuál es la metodología, cuáles son mis expectativas. Y bueno, si no tienen ninguna preguntas, entonces mañana les comparto la grabación y
Y bueno, nos vemos el miércoles a la misma hora. Me quedo, ya se pueden ir retirando los que no tengan preguntas, y si alguien tiene preguntas, pues yo me quedo hasta el final. Listo, profe, vale. Muchas gracias. Entonces nos vemos el miércoles. Gracias, buenas noches. Claro que sí, recuerden. Gracias. Muchas Gracias, buenas gracias. noches. Chao, A profe, ustedes. gracias. Chao, teacher, cuídese. Buenas noches. Igualmente para ti, Ricardo. Buenas noches. Keiner, muchas gracias a ti. Y bueno, gracias a todos. Permítanme, yo paro la grabación. ¿Dónde está la grabación?